Entré de repente a la fiesta y vi a mi esposo besando a su ex. Lo que hice después fue inesperado. El vestido de Valeria era azul medianoche, de esos que no buscan llamar la atención, pero terminan robándola. Llegó antes de la hora a la gala benéfica de la empresa, con el corazón ligero y una sonrisa de quien aún cree en las pequeñas sorpresas. Caminó por el jardín iluminado, con el murmullo lejano de la música clásica acariciando el aire. Pensaba en el discurso de Tomás, en cómo se vería orgulloso al verla llegar de improviso. Pero bastó un segundo para que todo se hiciera trizas. Desde el ventanal, lo vio. A él. A su marido. A su compañero de vida. Besando a Jimena, la ex, la sombra del pasado que él juró haber dejado atrás. La escena era grotesca y bella al mismo tiempo. Él, impecable en su traje gris claro, ella, con un vestido rojo que gritaba provocación. El beso no fue un descuido ni un error de segundos. Fue largo. Profundo. Íntimo. De esos que se dan con historia. Valeria se quedó de piedra, como si el cuerpo no respondiera, como si una parte de ella se hubiera desconectado del mundo real. No derramó una lágrima, no buscó esconderse. Simplemente se enderezó, alisó el vestido con elegancia y respiró hondo. La traición acababa de instalarse en su vida sin pedir permiso. Y no solo dolía, también le revelaba que algo más grande se escondía ahí. Entró al salón con una sonrisa cuidadosamente ensayada. Cada paso suyo retumbaba en su mente como una declaración silenciosa de guerra. Saludó a los asistentes con cortesía, deteniéndose a felicitar a los empleados y elogiar la decoración. Todo en ella parecía intacto, como si no hubiera visto nada, como si no se le hubiera resquebrajado el alma segundos antes. Tomás no la notó al principio. Pero cuando sus miradas finalmente se cruzaron, el rostro de él palideció por un instante. Valeria, sin romper el gesto, alzó su copa hacia él. No dijo nada. No hacía falta. Porque cuando una mujer decide callar, es cuando más cosas está diciendo. Jimena, por su parte, no pareció inmutarse. Caminaba entre los invitados como si le perteneciera el lugar, con esa sonrisa de medio lado que siempre fue su marca registrada. Se acercó a Valeria como si nada hubiese pasado, le dio 2 besos en las mejillas y soltó un qué gusto verte que sonó a veneno disfrazado de miel. Valeria respondió con cortesía, como lo haría cualquier dama bien entrenada. Pero por dentro, su mente hervía. No era el beso lo que más dolía. Era la sensación de haber sido tomada por tonta. Y cuando el orgullo duele, la dignidad se levanta más fuerte que nunca. Durante el resto de la noche, Valeria se movió como una anfitriona perfecta. Mantuvo conversaciones triviales, rió cuando debía, y aplaudió en el momento justo. Pero su atención estaba dividida. Observaba cada gesto entre Tomás y Jimena, cada roce furtivo, cada mirada cómplice. Aquello no era una recaída emocional, era un plan. Una jugada medida. Y si algo había aprendido de los negocios de su padre, era que toda jugada tiene un objetivo. Lo que aún no entendía era si el objetivo era ella, o algo mucho más profundo. ¿Te encuentras bien, Valeria?, preguntó don Luis, uno de los inversionistas más antiguos de la empresa, mientras le ofrecía una copa de vino. Ella lo miró a los ojos y respondió con suavidad, nunca mejor. Pero la verdad era otra. En su pecho se gestaba una tormenta silenciosa. Una que no arrasaría con gritos ni escenas, sino con inteligencia y estrategia. Porque esa noche, Valeria entendió algo fundamental, no todas las batallas se ganan peleando, algunas se conquistan en silencio. La orquesta tocaba un vals suave mientras las parejas comenzaban a llenar la pista. Tomás se acercó para invitarla a bailar, como si todo estuviera en su sitio. Valeria aceptó. Dejó que la mano de él rodeara su cintura y giraron entre los demás. Él hablaba de trivialidades. Ella lo miraba con una dulzura impecable, pero pensaba en la forma en que lo destruiría. No por venganza. No por rabia. Sino por justicia emocional, por devolverle a su corazón traicionado una nueva forma de latir. Al final de la noche, cuando los invitados comenzaban a retirarse, Jimena pasó junto a Valeria. Se detuvo apenas un segundo. La miró de reojo, como quien sabe que lleva la ventaja, y susurró, espero que hayas disfrutado el espectáculo. Valeria no respondió. Sonrió apenas. Pero algo en su mirada hizo temblar el aire. Porque detrás de esa calma había un plan. Y cuando una mujer herida empieza a planear, el mundo debería temer. El silencio en el auto era espeso como niebla.
Tomás conducía como si todo estuviera en orden, como si la noche hubiese sido un éxito, como si su beso con Jimena no hubiese sido presenciado. Valeria miraba por la ventana, sin parpadear, repasando mentalmente cada uno de los momentos en los que confió ciegamente en él. ¿La pasaste bien?, preguntó Tomás con tono casual. Ella apenas giró el rostro y sonrió. Muchísimo, respondió con voz suave. Y esa respuesta, tan simple, marcó el inicio de su actuación. Porque si él quería fingir, ella fingiría mejor. A la mañana siguiente, Tomás se levantó temprano, preparó café, e incluso le llevó una taza a la cama. Detalles que antes olvidaba, ahora parecían ensayados. Tendremos una semana complicada en la empresa, dijo. Hay reuniones con inversionistas, necesito estar centrado. Valeria asintió, fingiendo interés. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Mientras él hablaba, ella observaba cada palabra que no decía. Porque a veces, la traición no está solo en lo que hacen, sino en lo que ocultan. No lo confrontaría. No aún. Porque su instinto le decía que lo visto en aquella fiesta no era lo más grave. Ese día, Valeria revisó su armario. No buscaba ropa. Buscaba respuestas. Entre las prendas, tocando las costuras como si fueran pistas, halló un saco que Tomás no usaba hacía semanas. Al meter la mano en el bolsillo, sintió un papel doblado. Lo abrió con cuidado, como si pudiera explotar. Era una invitación a una cena privada. Firmada por Jimena. No era el tipo de invitación impresa que se manda por cortesía, estaba escrita a mano, en una caligrafía elegante y provocadora. Nos vemos donde siempre. No tardes. No decía más. No hacía falta. Valeria se sentó en la orilla de la cama, papel en mano, sintiendo como el corazón golpeaba con fuerza. No era celos lo que sentía. Era decepción. Era ese desgarrón emocional que ocurre cuando descubres que fuiste ignorada mientras dabas lo mejor de ti. El mundo que había construido junto a Tomás comenzaba a resquebrajarse como porcelana mal pegada. Y sin embargo, en medio de todo, algo en ella se alzó, un espíritu superador que no conocía límites. No pensaba ser la mujer abandonada. Sería la mujer que nadie vio venir. Durante el desayuno, Tomás hablaba del nuevo proyecto con entusiasmo forzado. Usaba palabras como expansión, socios, progreso. Pero Valeria ya no escuchaba esas palabras como antes. Ahora las analizaba. Las desmenuzaba como una estratega. Cada frase que salía de su boca era una pista, una grieta. ¿Jimena sigue trabajando con ustedes?, preguntó con la inocencia de quien no sabe. Tomás tragó saliva y negó rápido. No, apenas nos cruzamos por ahí. La mentira fue tan torpe que casi resultó ofensiva. Pero ella sonrió. Porque sabía que, a veces, el que miente también cava su propia tumba. Las horas pasaron lentas. Valeria salió a caminar, necesitaba aire, pero también necesitaba pensar. Recordó las veces que defendió a Tomás frente a otras mujeres. Las veces que escuchó rumores y los desestimó. No es así, se decía. Él me ama. ¿Y ahora, qué era todo eso? ¿Un montaje? ¿Una pantalla? Las respuestas no vendrían de él. Tenía que encontrarlas sola. Y en ese proceso, descubriría quién era ella realmente, sin el reflejo de su esposo como guía. Porque cuando una mujer empieza a hacer las preguntas correctas, el mundo tiembla. Esa noche, mientras Tomás dormía, Valeria bajó a la oficina en casa. Encendió su laptop y comenzó a buscar. Primero en redes sociales, luego en directorios empresariales. Buscaba a Jimena. Buscaba pistas. Algo que le dijera por qué estaba tan metida en sus vidas de nuevo. Pero no encontró casi nada. Su perfil en redes era privado, escaso. Su nombre aparecía vinculado a una consultoría, pero sin detalles. Aquella invisibilidad era en sí misma una alarma. Porque quienes se esconden también, lo hacen por una razón. Y Valeria estaba decidida a encontrarla. A la mañana siguiente, se miró en el espejo con detenimiento. No buscaba defectos. Buscaba señales de debilidad. No encontró ninguna.
Ese rostro, marcado por la decepción, también estaba cargado de una nueva fuerza. Tomás la abrazó al salir para el trabajo, besándole la mejilla como si nada. «Te amo», dijo. Valeria no respondió. Solo lo miró fijamente. Y en ese momento, algo en él pareció incomodarse. Porque a veces, el peligro más real no es el grito, sino el silencio. Y Valeria estaba empezando a volverse peligrosa. La sonrisa de Jimena no era solo estética. Era afilada. Hecha a medida. Diseñada para confundir, seducir y dominar. Valeria la había visto muchas veces en mujeres que jugaban al poder, pero nunca tan de cerca, nunca tan personal. La forma en que Jimena caminaba por aquel salón, segura, altiva, como si cada paso estuviera planeado, dejaba en claro que no se trataba solo de una aventura pasajera. Aquello era un movimiento estratégico. Y en el ajedrez emocional que se estaba desplegando, la traición no era un fin, era un medio. Pero, ¿hacia qué? Valeria encendió su computadora con determinación. Ya no era solo una esposa traicionada, ahora era una investigadora emocional. Comenzó por lo básico: nombre completo, lugar de trabajo, vínculos familiares. No tardó mucho en encontrar la primera pieza importante del rompecabezas. Jimena Beltrán. Hija de Esteban Beltrán, uno de los principales inversionistas de la empresa donde Tomás era director. La sangre le heló por un segundo. Esa información cambiaba todo. Porque un beso entre ex ya era grave, pero un beso entre ex con intereses económicos compartidos, era una bomba. Se llevó una mano a la boca. No por sorpresa, sino por la necesidad de contenerse. La conexión entre Tomás y Jimena era mucho más profunda de lo que ella imaginaba. Ya no podía pensar en términos de romance o deseo. Esto era otra cosa. Ambición. Manipulación. Venganza. Ninguna opción sonaba descabellada. Y cuanto más pensaba, más claro lo veía: si quería salvar su vida, y no solo su matrimonio, tendría que actuar con frialdad quirúrgica. No había espacio para el drama inútil. El momento pedía estrategia, no lágrimas. Valeria decidió no contarle nada a nadie. Ni a sus amigas más cercanas. Ni a su familia. Necesitaba silencio. Necesitaba espacio. Porque algo en su interior le decía que Jimena no estaba sola en esto. Que quizás no era la mente maestra, sino la pieza ejecutora de algo mayor. Esteban Beltrán tenía fama de tiburón en los negocios. Un hombre que no se inmutaba por nada ni por nadie. ¿Y si Tomás buscaba acercarse a él usando a su hija? O peor, ¿y si Jimena se acercaba a Tomás para acceder a información privilegiada? Las preguntas se multiplicaban. Días después, Valeria asistió a un brunch de caridad donde asistirían varias mujeres influyentes del círculo empresarial. Sabía que Jimena estaría allí. Se arregló con esmero, no para destacar, sino para transmitir firmeza. Seguridad. Quería observarla en su hábitat. Y ahí estaba ella, rodeada de otras esposas, riendo con falsa modestia, manipulando la conversación como quien toca las teclas de un piano. Cuando se encontraron cara a cara, Jimena se acercó como si fueran viejas amigas. «Valeria, querida, qué gusto volver a verte», dijo con su tono empalagoso. Valeria le devolvió el gesto con una elegancia milimétrica. «El gusto es mío, Jimena». Conversaron algunos minutos sobre temas banales, eventos, fundaciones, arte. Pero en medio de la charla, la ex soltó una frase que cayó como un cuchillo disfrazado de cumplido: «Espero que estés preparada». Así, sin contexto, sin explicación. Como quien lanza una amenaza escondida en una flor. Valeria parpadeó una vez. Luego sonrió. «Siempre lo estoy». Pero por dentro, esa frase se quedó zumbando en su mente como un eco siniestro. ¿Preparada para qué? De regreso a casa, repasó cada gesto, cada palabra. La frase de Jimena no era casual. Era un aviso. O quizás una advertencia. Valeria comenzaba a sentir que algo grande se estaba cocinando en las sombras, y que ella apenas estaba viendo la punta del iceberg. El problema era que Tomás no decía nada. Fingía normalidad. La trataba con el mismo cariño artificial de siempre. Y eso era, en cierto modo, peor. Porque confirmaba que sabía lo que hacía. Y lo peor de todo, lo disfrutaba. Ese tipo de cinismo era el que más dolía. Esa noche, mientras se desmaquillaba frente al espejo, Valeria se miró con otros ojos.
Ya no era la mujer ingenua que creía en las apariencias. Ahora era una mujer despierta, consciente, lista para caminar sobre fuego si era necesario. La traición que había presenciado no era el final. Era el comienzo de un juego peligroso. Y si Jimena pensaba que la había tomado por sorpresa, estaba equivocada. Porque había despertado en Valeria algo que ni siquiera ella conocía, una fuerza superadora, silenciosa y devastadora. El tipo de fuerza que transforma una herida en una victoria anunciada. Valeria comprendió que si quería jugar en el mismo tablero que Tomás y Jimena, no bastaba con saber. Tenía que moverse. Pero no con gritos ni escándalos. Tenía que hacerlo como ellos, con estrategia, con calma, con inteligencia camuflada. Y para eso, el primer paso era acercarse a quienes realmente movían los hilos de esa empresa, las esposas de los socios. Porque mientras los hombres tomaban decisiones públicas, muchas veces eran sus mujeres quienes influían en las decisiones reales, en la sombra. Valeria lo sabía. Y estaba lista para usar ese conocimiento a su favor. Sin levantar sospechas. Organizó un té informal en su casa, nada ostentoso. Solo unas cuantas mujeres clave, buena vajilla, flores frescas y pasteles artesanales. Todo perfectamente pensado. Me vendría bien su consejo sobre unos proyectos personales, les dijo con humildad. Las hizo sentirse importantes. Las escuchó. Las halagó con elegancia, sin exagerar. En menos de una hora, ya sabía quién se llevaba mal con quién, qué esposos estaban en problemas legales y quién dudaba del crecimiento rápido de Jimena dentro de la empresa. Valeria no tenía pruebas todavía, pero tenía lo más valioso, intuición y datos frescos. Entre ellas, destacaba Alicia, la esposa de Mauricio, uno de los socios más antiguos. Era reservada, pero tenía la mirada afilada. Valeria notó que no se refería a Jimena con simpatía. Le bastó una pregunta casual para que Alicia soltara: «Esa chica está demasiado cómoda para alguien sin cargo oficial, ¿no crees?». Valeria sonrió. No confirmó, no negó. Solo levantó ligeramente las cejas. Porque a veces, una insinuación vale más que una acusación. Estaba sembrando dudas. Y donde hay dudas, nacen grietas. Y donde hay grietas, una mujer superadora puede entrar y cambiarlo todo. Esa misma tarde, llamó a Rodrigo, un viejo amigo de su padre. Abogado. Discreto. Le explicó, sin dar nombres, que necesitaba revisar algunos documentos de una empresa donde tenía intereses indirectos. Rodrigo no hizo preguntas innecesarias. Siempre supo que Valeria no era solo una mujer elegante, sino una mente fina. «Mándame lo que tengas. Yo haré el resto», dijo. Y en ese instante, ella sintió que el primer paso real había sido dado. Porque una cosa es sospechar. Otra es comenzar a buscar pruebas. Y ella ya no quería suposiciones, quería certezas. Mientras tanto, Tomás seguía actuando como si todo fuera normal. Su rutina era perfecta. Casi demasiado perfecta. La besaba al llegar, le mandaba mensajes dulces, hasta le sugería que tomaran unas vacaciones. Culpa. Precaución. Teatro. Valeria no sabía. Pero había algo que la incomodaba más que su silencio, su precisión. Y el hecho de que evitara hablar de Jimena como si no existiera, le confirmaba que el peligro era real. A veces, el mayor síntoma de una traición no es lo que hacen, es lo que ya no se atreven a mencionar. Una noche, mientras organizaba los papeles antiguos de la empresa que Tomás solía traer a casa, Valeria notó algo extraño. Un sobre con el logo de la empresa, pero sin remitente, guardado entre revistas viejas. Dentro había una lista de nombres y funciones. Lo curioso era que el nombre de Jimena aparecía al lado del término asesoría externa, aunque no había ningún contrato adjunto. ¿Qué significaba eso? ¿Un intento de legalizar su presencia? ¿Una puerta trasera? Las piezas empezaban a encajar, pero el rompecabezas aún tenía huecos. Al día siguiente, volvió a verse con Alicia en un café. Fingieron hablar de decoración, pero entre sorbo y sorbo, Valeria preguntó: «¿Tú sabías que Jimena tiene algún tipo de puesto en la empresa?». Alicia rió, con sarcasmo: «¿Ella? Está en todo sin estar en nada. Mauricio dice que siempre opina, pero nunca firma nada». Esa frase quedó resonando en la mente de Valeria. Porque alguien que está en todo, pero no aparece en ningún papel, es alguien que sabe moverse muy bien. Demasiado bien. Y fue entonces cuando Valeria entendió que no estaba lidiando con una rival común.
Estaba enfrentando una estructura oculta, un juego de poder donde las emociones eran solo la fachada. Pero ella no iba a retroceder. Había empezado a caminar por el filo de la verdad. Y aunque doliera, aunque tuviera miedo, aunque tuviera que hacerlo sola, seguiría. Porque hay algo emocionante en descubrir de lo que uno es capaz cuando el alma ha sido traicionada. Y Valeria estaba por descubrir hasta dónde podía llegar una mujer decidida a no perderse a sí misma. Rodrigo, el abogado, era metódico hasta la exageración. Le pidió a Valeria todos los documentos a los que pudiera acceder sin levantar sospechas. Ella comenzó por lo más sencillo, copias impresas que Tomás solía dejar olvidadas en el estudio de casa. Entre presupuestos, informes trimestrales y planes de expansión, algo comenzó a emerger como una mancha en una camisa blanca, nombres repetidos. Transferencias cruzadas. Montos sin justificación clara. Y dos iniciales que se repetían con insistencia enfermiza, T. Gómez y J. Beltrán. Valeria sintió una punzada en el pecho. Ya no eran sospechas. Eran rastros. Durante días, se encerró en la oficina como una contadora obsesiva. Revisaba columna por columna, línea por línea, como si su vida dependiera de ello. Y, en cierto modo, así era. Porque cuando se trata de una traición emocional, no siempre se trata solo del corazón, a veces, también se llevan tu dinero, tu nombre, tu reputación. Valeria no entendía todos los términos financieros, pero sí reconocía patrones. Montos similares, fechas coincidentes, pagos que iban y venían sin explicación lógica. Era como si alguien estuviera intentando borrar huellas, pero dejando migas de pan por error. En una de las carpetas encontró un archivo titulado Asesores Externos, Proyecto Aurora. Al abrirlo, sintió un escalofrío. Ahí estaba el nombre de Jimena, listado como asesora externa con una remuneración mensual generosa. Sin contrato firmado, sin obligaciones claras. Rodrigo confirmó después que eso era una práctica común para esconder relaciones no oficiales dentro de una empresa. Le pagan sin que figure, explicó. Así no levanta alertas ni tiene que rendir cuentas. Valeria cerró el archivo con fuerza. Era como ver por fin el rostro completo del engaño, pero sin poder tocarlo. Lo más emocionante, y también lo más cruel, era que, mientras ella reunía pruebas, Tomás continuaba con su acto. La invitaba a cenas, hablaba de viajes, incluso mencionaba renovar los votos matrimoniales. Era un guión perfecto, para un hombre que no sabía que su máscara ya se había caído. Valeria jugaba el mismo juego. Aceptaba, reía, posaba para fotos. Pero cada sonrisa era una declaración silenciosa: yo sé lo que estás haciendo, y te voy a ganar desde adentro. Porque si iba a destruirla, lo haría con su propio disfraz. Un viernes, Rodrigo le entregó un informe. Nada de esto es ilegal, pero sí es muy sucio, dijo con cautela. Hay triangulación de pagos, conflicto de intereses, y posible favoritismo oculto. Si esto se hace público, la empresa se tambalea. Valeria no respondió. Solo miró las hojas, como quien mira el mapa de un campo minado. No quería venganza por venganza. Quería algo superador. Algo que marcara un antes y un después. Que hiciera temblar las bases de todo lo que Tomás creía tener asegurado. Porque no hay castigo más doloroso que el que viene disfrazado de justicia. Esa noche, mientras Tomás dormía profundamente a su lado, Valeria imprimió un correo electrónico que había encontrado por accidente. Estaba archivado en una carpeta oculta, bajo el nombre de Reunión Vieja. El correo era breve, pero letal. Tomás proponía a la Junta incluir a Jimena en el proyecto Aurora como asesora clave. Confíen en mí, había escrito, ella será discreta, pero esencial. Valeria miró esa línea por minutos. No era solo una traición amorosa. Era una sociedad encubierta. Una alianza oculta. Y ella era la única que no sabía que estaba siendo usada. Al día siguiente, al despertar, Tomás le trajo flores al desayuno. No necesito una razón para celebrar lo afortunado que soy contigo, dijo con esa voz cálida que tantas veces le había derretido el alma. Valeria lo miró como si lo viera por primera vez. Gracias, amor, yo también tengo una sorpresa para ti. Pero todavía no es el momento. Lo besó en la mejilla y le sirvió café. Porque si algo había aprendido en esa semana, era que el poder verdadero no se grita. Se sirve en taza de porcelana, con una sonrisa afilada. Y así, mientras Tomás se marchaba al trabajo sin sospechar nada, Valeria se quedó sentada con el informe en la mano y una determinación renovada.
Ahora tenía una ruta, una narrativa, un rompecabezas casi completo. Faltaban piezas, sí, pero lo importante ya estaba claro, la traición no había sido solo en la cama, también había sido en los números. Y ahí, en lo que parecía frío e impersonal, estaba el arma perfecta para destrozarlo sin tocarlo. La guerra había comenzado. Y ella estaba lista. Valeria recibió la invitación con una sonrisa medida. Una cena formal para los socios y sus esposas, organizada por la empresa en un restaurante privado. Tomás le pidió que lo acompañara con una dulzura ensayada que ya no la conmovía. Será una noche tranquila, sin sorpresas, dijo. Irónica elección de palabras. Valeria aceptó, por supuesto. Sabía que la mesa sería más reveladora que cualquier documento. Porque a veces, los verdaderos secretos no están en los archivos, están en cómo alguien alza una copa, en cómo finge una carcajada. Y ella estaba lista para observarlo todo. El restaurante era lujoso, con velas altas y cristalería fina. Todo impecable, casi teatral. Valeria llegó del brazo de Tomás, impecable en un vestido color marfil. Saludó a todos con cortesía, como si aún fuera la esposa feliz que él mostraba al mundo. Pero sus ojos iban un paso adelante, registrando cada detalle. Y ahí, entre risas y copas de vino, apareció Jimena. Con un vestido negro de satén, espalda descubierta, maquillaje perfecto, y esa sonrisa peligrosa que ya no engañaba a Valeria. La saludó con 2 besos, como manda el protocolo. Valeria, siempre tan elegante. Gracias. Tú siempre tan presente. La cena transcurrió entre discursos sobre crecimiento, proyectos y la visión de futuro. Valeria escuchaba con atención, como una alumna aplicada. Pero cada frase dicha por Tomás le sonaba hueca. Porque ahora conocía la trastienda. Sabía que muchos de esos planes estaban manipulados, financiados en la sombra por alianzas no oficiales. Y cuando Jimena tomó la palabra, presentada como colaboradora externa, Valeria se sostuvo firme, sin parpadear. Su tono, su forma de hablar, su postura, todo en ella gritaba ambición. Y lo más preocupante, los demás parecían no notarlo. O peor, se hacían los ciegos. Durante el postre, Valeria se sentó junto a don Luis, uno de los socios más antiguos. Un hombre sereno, de mirada aguda. Conversaron sobre trivialidades hasta que él, con voz baja, dejó caer una bomba envuelta en nostalgia. Esa chica, me recuerda a alguien que casi hunde esta empresa hace años. Valeria lo miró en silencio. ¿Quién?, preguntó. Don Luis sonrió con tristeza. Otra mujer igual de brillante, e igual de peligrosa. Terminó desapareciendo después de arrastrar a un socio a la ruina. Valeria no insistió. No era necesario. Las piezas comenzaban a alinearse solas. Jimena, mientras tanto, reía con un grupo de jóvenes empresarios. Manejaba la conversación con precisión quirúrgica. Tocaba brazos al hablar, inclinaba la cabeza justo lo necesario, lanzaba miradas de complicidad con precisión milimétrica. Valeria no sentía celos. Sentía respeto y asco. Porque reconocía el talento del depredador social. Era, en cierto modo, fascinante ver cómo se movía alguien que jamás dudaba. Pero también era emocionante saberse a punto de desarmar esa red con elegancia. La venganza no era el motor, era la claridad. Y eso era mucho más poderoso. Tomás, al notar la cercanía entre Valeria y don Luis, se acercó. ¿Todo bien aquí?, preguntó con sonrisa tensa. Perfectamente, respondió Valeria, tomando su copa con calma. Hablábamos de la historia de la empresa. Fascinante, ¿no crees? Tomás asintió, algo incómodo. Sabía que había historias enterradas. Y también sabía que Valeria estaba comenzando a desenterrarlas con una sutileza que lo desarmaba. Porque ella ya no era su sombra. Era su espejo. Y en ese reflejo, él comenzaba a verse tal como era. Antes de marcharse, Jimena se acercó a Valeria y le susurró con una sonrisa de labial perfecto, pareces estar disfrutando mucho de esto. Valeria la miró con dulzura. Disfruto de la verdad, Jimena. Siempre me ha parecido más nutritiva que las apariencias. La otra no respondió. Solo se alejó, sabiendo que había perdido una ronda. Porque aunque aún jugaba, Valeria ahora hablaba su idioma. Ya no era solo una esposa engañada. Era una mujer superadora, despierta y peligrosa. El tipo de mujer que no busca justicia, la crea. Y mientras abandonaban el lugar, Tomás le tomó la mano con un gesto automático.
Valeria no la retiró. Pero tampoco apretó. Lo miró de reojo. Linda cena, dijo con una sonrisa de vitrina. Lo que más me gustó, fue ver cómo todos juegan tan bien su papel. Tomás no supo qué contestar. Porque en ese momento, entendió que el papel de Valeria también había cambiado. Y eso, más que cualquier grito, era el comienzo del final que él no había visto venir. El comentario de don Luis se quedó rebotando en la mente de Valeria como una piedra lanzada en un lago calmo. ¿Una mujer parecida a Jimena que casi arruina la empresa? No podía ser coincidencia. Esa noche, en lugar de dormir, buscó en archivos antiguos, revistas empresariales viejas, notas de prensa. Y ahí estaba, en una publicación de hace 6 años, una breve nota sobre una consultora joven que había salido en malos términos de un proyecto millonario tras generar conflictos internos. La foto era borrosa, pero era ella. Jimena. Más joven, igual de afilada. La misma sonrisa venenosa. Valeria llamó a Rodrigo a la mañana siguiente. Le pidió que rastreara todo lo posible sobre esa antigua consultoría. Él, siempre meticuloso, le entregó un informe días después. La información era inquietante. Jimena había sido parte de un escándalo interno que nunca llegó a los medios grandes. Un socio terminó renunciando, el otro, desapareció del mapa. Todo muy limpio por fuera, pero con olor a pólvora por dentro, dijo Rodrigo. Valeria apretó los labios. Lo que había creído una historia reciente era en realidad una repetición cuidadosamente armada. Jimena no era improvisada. Era una experta en destrucción disfrazada de innovación. La rabia la cruzó como un rayo seco, sin aviso. No por los engaños de Tomás, que ya estaban asumidos, sino por haber subestimado el calibre de su enemiga. Ya no se trataba de celos, ni siquiera de orgullo. Se trataba de supervivencia emocional. De no convertirse en otra historia repetida, en otra mujer rota en silencio. Y eso no iba a pasar. Valeria no era ingenua, y ahora tenía lo que Jimena no esperaba: memoria, inteligencia emocional, y una sed superadora de justicia. La clase de sed que no se apaga con disculpas. En medio de la investigación, apareció otro detalle perturbador. Rodrigo le entregó una copia de un contrato de sociedad fechado con 2 años de antigüedad. Estaba firmado por Tomás y otro socio menor. Lo extraño era que ese socio nunca firmaba sin consultar con su esposa, y según rumores, ya no tenía relación con Tomás. Al mirar más de cerca, Valeria lo entendió: la firma estaba falsificada. Le temblaron las manos. Ya no se trataba solo de manipulación emocional, ni de juegos de poder. Era falsificación, traición profesional, corrupción emocional. Todo junto. Decidió no enfrentarlo. Aún no. Sería fácil mostrarle la copia del contrato, exigir explicaciones, armar un escándalo. Pero eso era lo que haría una mujer herida. Valeria no estaba herida. Estaba afilada. Quería desarmarlo en su propio terreno. Así que guardó el documento en su caja fuerte personal y respiró hondo. Empezó a planificar en voz baja, como quien prepara una obra maestra. No tenía prisa. El poder, el de verdad, no se grita, se revela en el momento exacto. A la tarde, recibió un mensaje inesperado de Jimena: podemos hablar si lo necesitas. Valeria lo leyó 3 veces. No porque no entendiera el mensaje, sino porque no entendía la audacia. Hablar. Después de todo, contestó solo con un claro: tú dime cuándo y dónde. Quería verla. Quería mirarla a los ojos. Porque hay cosas que los números no dicen. Cosas que solo se captan en una mirada, en una pausa. Y ella quería confirmar algo que empezaba a sospechar: que Jimena no solo buscaba poder, quizás también buscaba venganza. La cita fue en un café de diseño, moderno y frío. Jimena llegó impecable, como siempre. Sentada frente a frente, sin maquillaje emocional, Valeria la escuchó. Tomás fue importante para mí, antes de ti, dijo ella, como quien deja caer una piedra en una piscina. Pero ahora, esto es otra cosa. Él y yo, compartimos una visión. Valeria se mantuvo en silencio. ¿Y yo?, preguntó finalmente. Jimena la miró. Tú eres solo un obstáculo. Pero reconozco que lo has manejado con elegancia. Fue la primera vez que la máscara cayó, aunque fuera por segundos. Valeria pagó la cuenta y se fue sin más. No necesitaba respuestas. Ya las tenía. Jimena no buscaba seducir.
Buscaba poseer. Y lo más triste era que Tomás creía estar al mando. Pero era solo una pieza más. Esa noche, Valeria se miró al espejo con una certeza nueva: no sería otra cifra en la lista de mujeres anuladas. No. Sería la primera en desmantelar el patrón. La única que tomaría esa herencia de cinismo, y la rompería para siempre. Valeria se despertó temprano, sin necesidad de alarma. Su cuerpo ya no dormía como antes. Vivía en alerta, pero no por miedo, sino por decisión. Esa mañana no se puso su bata de seda ni bajó a preparar café como de costumbre. Se sentó en su escritorio, abrió una hoja en blanco y comenzó a escribir nombres. Nombres de personas que conocía, de esposas que respetaba, de socios menores que siempre fueron ignorados. Porque si algo había aprendido en esas semanas, es que el poder se construye en los márgenes. Y ella estaba dispuesta a construir el suyo, pieza por pieza. Comenzó comprando acciones a través de un intermediario de confianza. Nada sospechoso. Nada que llamara la atención. Solo pequeñas partes que, sumadas, daban forma a una figura cada vez más sólida. Rodrigo la ayudó a estructurar la compra bajo un nombre empresarial que no podía ser relacionado directamente con ella. «Vas bien, pero no te confíes», le dijo. Los poderosos caen por subestimación, y también por exceso de confianza. Valeria lo sabía. Y por eso cada paso suyo era calculado con la precisión de una coreografía. Porque esta no era una reacción emocional. Era una obra de estrategia superadora. A la par, empezó a acercarse a los socios descontentos. A quienes se sentían fuera de las decisiones, a quienes veían en Jimena una amenaza silenciosa. No los convencía con discursos. Los escuchaba. Les hacía preguntas. Les dejaba la sensación de que ella entendía algo que los demás no, y funcionó. Porque cuando una mujer habla poco pero observa mucho, genera respeto. ¿Sabías que tu esposo apoya a Jimena más de lo que parece?, le soltó una de las esposas con una mueca de asco. Valeria fingió sorpresa. No necesitaba confirmar nada. Solo sembrar dudas. Mientras tanto, Tomás seguía con su actuación de marido ejemplar. Flores, cenas, abrazos. Todo impecable. Valeria pensaba, qué curioso, cuando más culpa, más romanticismo. Lo veía actuar y lo sentía lejano, como si ya no fueran parte del mismo mundo. Él jugaba a mantener su imagen, ella jugaba a desmontarla. Solo que él aún no sabía que ya estaba perdiendo. Porque lo más emocionante de ese juego era que Valeria no buscaba destruir. Buscaba construir un lugar donde nadie pudiera volver a ponerla de rodillas. Una noche, encontró un viejo cuaderno con anotaciones de su padre sobre inversiones y liderazgo. El verdadero poder no se nota. Se ejerce en silencio, decía una de las frases. Valeria subrayó esas palabras como si fueran un conjuro. Porque eso era exactamente lo que ella estaba haciendo, construyendo influencia en las sombras, preparándose para el momento clave. No buscaba reconocimiento, ni siquiera venganza directa. Buscaba posicionarse donde el golpe final no necesitara gritar. Solo bastaría con mostrar quién era ahora. Jimena seguía presente en la empresa, aunque oficialmente no figuraba en ningún organigrama. Pero su sombra era alargada, casi omnipresente. Lo que Valeria no esperaba era encontrar un correo antiguo, archivado bajo un nombre cifrado, en la computadora portátil de Tomás. Era un mensaje dirigido a Jimena. En él, Tomás escribía: ella nunca va a descubrirlo. Y aunque lo haga, será demasiado tarde. Valeria cerró la laptop con calma. El corazón le palpitaba fuerte, pero no por dolor, sino por certeza. Ahora lo sabía, él sabía. Él participaba. Él elegía traicionarla. Y eso lo cambiaba todo. Porque una cosa era ser engañada por un accidente, por una recaída emocional, por un deseo reprimido. Otra muy distinta era ser utilizada conscientemente, con frialdad. Será demasiado tarde, había escrito él. ¡Qué arrogancia! ¡Qué ironía! Valeria sonrió para sí misma. Porque la cuenta regresiva había empezado, pero no para ella, sino para ellos. Y el reloj ya no marcaba tiempo, marcaba justicia. Desde ese día, Valeria empezó a soñar con otra clase de futuro. Uno en el que no tuviera que pedir permiso para estar en la mesa. Uno donde no tuviera que fingir ignorancia para no incomodar. Un futuro que no se construye desde la rabia, sino desde el propósito. Y aunque aún faltaban piezas, ella ya no tenía miedo.
Porque cuando una mujer se convierte en la arquitecta de su propio destino, no hay traición que la detenga. La sala estaba llena de voces suaves, risas contenidas y copas que tintineaban con elegancia. Era una reunión informal con los principales inversionistas de la empresa. Nada oficial, solo un brindis de cortesía para celebrar el supuesto avance del proyecto Aurora. Valeria, invitada como esposa de Tomás, llegó puntual y deslumbrante. Nadie sospechaba que cada paso suyo ya no era de acompañante, sino de estratega. Caminaba entre los asistentes como quien se conoce el terreno. Sonreía con esa seguridad recién adquirida que no necesita aprobación. Y mientras todos hablaban del futuro, ella pensaba en el pasado que estaban ocultando. Jimena fue presentada como responsable conceptual de la nueva campaña. Una visión fresca y disruptiva, dijo Tomás mientras le cedía la palabra. Valeria la escuchó con atención. Su discurso era impecable. Medido, inspirador, brillante incluso. Pero lo más impactante no fue lo que dijo, sino lo que no dijo. No mencionó su rol oficial, no nombró ningún cargo. Porque no lo tenía. Seguía siendo una figura flotante, sin anclas legales. Y ese detalle, ese silencio administrativo, era precisamente su vulnerabilidad. Un punto ciego en un sistema demasiado confiado. Al final de la presentación, Valeria se acercó a Esteban Beltrán. El patriarca. El inversionista mayor. El padre de Jimena. No era una conversación planeada, pero tampoco fue casual. Se nota que su hija tiene visión, dijo ella con tono amable. Esteban alzó las cejas, intrigado. Sí, aunque a veces me preocupa que mire demasiado lejos. Valeria lo miró fijo. Eso depende de hacia dónde esté mirando. No hubo confrontación. Solo una insinuación. Un susurro de duda. Porque la traición, cuando se descubre en voz baja, duele el doble. Esteban le pidió su número. Dijo que sería bueno conversar en otro contexto. Valeria se lo dio con una sonrisa cortés, y al darse la vuelta, notó que Tomás los observaba. Su mirada era tensa. No estaba celoso. Estaba incómodo. Porque aunque no entendía lo que había pasado, sentía que algo se le escapaba. Valeria regresó a su sitio sin decir nada. Pero en su interior, algo se había encendido. Por primera vez, el enemigo había olido el humo, pero aún no sabía de dónde venía el fuego. Horas después, Jimena se le acercó. Disfrutando la noche, preguntó con esa voz suave que usaba para atacar sin ensuciarse. Valeria no pestañeó. Muchísimo. Estas reuniones son tan reveladoras. La otra sonrió, pero no con placer. Con alerta. Esa fue la primera vez que Jimena dudó. Que sintió que el terreno ya no era completamente suyo. Y ese pequeño momento fue emocionante. Porque no hay nada más poderoso que ver a quien te subestimó, comenzar a temerte. De regreso a casa, Tomás no dijo una palabra. Manejaba con las manos tensas sobre el volante, la mandíbula apretada. Valeria se quitó los zapatos al entrar y fue directamente a servirse una copa de vino. ¿Estás bien?, preguntó él finalmente. Ella se encogió de hombros. ¿Por qué no lo estaría? Él la observó por un momento. Parecías muy cómoda hoy. Muy en tu elemento. Valeria se acercó, lo besó en la mejilla y susurró, es que, amor, tal vez este siempre fue mi lugar. Solo que tú no lo habías notado. Esa noche, mientras él dormía, Valeria revisó de nuevo los documentos. Ahora los veía distinto. Cada nombre, cada cifra, cada firma tenía una historia detrás. Y todas esas historias llevaban a un mismo punto, una red construida a espaldas de la ley y de la ética. Pero ya no bastaba con saberlo. Pronto llegaría el momento de actuar. Faltaban piezas, sí. Pero también empezaban a aparecer aliados inesperados. Porque incluso entre los poderosos, hay quienes se cansan del engaño. Y cuando eso pasa, la caída ya no es solo personal, es estructural. Y así, con una copa vacía en la mano y el sonido suave del reloj marcando las 2 de la madrugada, Valeria se dijo a sí misma, esto no es una venganza. Esto es una reconstrucción. Esto es lo que pasa cuando una mujer decide no desaparecer en medio del caos, sino transformarlo en su trampolín. Y lo mejor de todo era que nadie, ni siquiera ella, sabía cuán lejos podía llegar con esa fuerza superadora que nace solo después del naufragio. La dirección estaba escrita a mano, en una tarjeta vieja con bordes desgastados.
Esteban Beltrán se la había deslizado a Valeria con un gesto discreto después del brindis. Si de verdad quiere entender a Jimena, hable con su madre, le susurró. Y ese fue el detonante. Porque detrás de cada mujer como Jimena, hay una historia enterrada, un origen que nadie quiere contar. Valeria no dudó. Pidió el coche esa misma tarde y, sin decirle a nadie, condujo hacia las afueras de la ciudad. Necesitaba respuestas. No sobre Tomás. No sobre negocios. Sobre el alma detrás del monstruo elegante. La casa era sencilla, con macetas descuidadas y una verja oxidada. Nada que ver con el mundo lujoso en el que Jimena se movía. Valeria tocó el timbre y esperó. Una mujer de rostro cansado abrió la puerta, con ojos que llevaban años sin sorprenderse de nada. ¿Usted es Valeria?, preguntó antes siquiera de saludar. Sí, ¿cómo lo sabe? La mujer sonrió sin alegría. Porque sabía que alguien iba a venir. Pero no pensé que sería una como usted. Valeria no entendió si era un elogio o una advertencia. Pero pasó. A veces, los lugares rotos guardan las verdades más enteras. Se sentaron en la cocina, con una tetera silbando de fondo. La mujer, Laura, se llamaba, sirvió 2 tazas sin ceremonia y comenzó a hablar sin rodeos. Jimena no siempre fue así. Pero desde niña, tenía esa necesidad de ganar. A todo. A todos. Valeria escuchaba en silencio. Su padre nunca la vio. Yo, bueno, hice lo que pude. Pero cuando Esteban se fue, ella empezó a usar la inteligencia como escudo. Y el encanto como arma. Cada frase era una llave que abría una puerta nueva. No para justificar a Jimena, sino para comprender la raíz de la traición. ¿Sabe qué fue lo más triste?, preguntó Laura, mirando su taza. Que aprendió a manipular antes de aprender a amar. Valeria sintió un nudo en la garganta. Porque de pronto, Jimena ya no era solo la rival. Era el resultado de una historia superadora mal contada. Una que nadie corrigió. Siempre me temió más que me necesitó. Por eso se alejó. Y por eso estoy aquí, sola. Valeria, sin quererlo, sintió compasión. No por Jimena, sino por el eco de una infancia sin abrazos. A veces, las mujeres que destruyen, son las que nunca fueron enseñadas a construir. Laura le habló también del testamento. De unas acciones que Esteban había dejado a su nombre, pero que nunca usó. No me interesan sus juegos. Pero si esas acciones pueden ayudarla a ponerle un freno, entonces sí, están a la venta. Valeria levantó la mirada, sorprendida. ¿Y por qué confiar en mí? Laura suspiró. Porque no la odio. Y solo alguien que no la odie, podrá ganarle sin parecerse a ella. Esa frase quedó flotando como un espejo en el aire. Valeria la entendió de inmediato. La verdadera victoria no está en destruir al otro, sino en no dejar que te contamine. Firmaron los papeles sin testigos. Solo un apretón de manos, un cruce de miradas sinceras. Valeria se fue con la carpeta de acciones bajo el brazo y el alma más ligera. No por el poder que había adquirido, sino por la claridad que había ganado. Ya no estaba luchando solo contra una amante ambiciosa. Estaba cerrando un ciclo que ninguna de las dos había empezado, pero que una de ellas tenía que terminar. Porque no hay mayor acto de amor propio que romper una cadena emocional antes de que siga arrastrando a los demás. En el camino de regreso, el teléfono vibró. Era Tomás. No contestó. Miró por la ventana, el paisaje retrocediendo mientras ella avanzaba. La vida, pensó, es como esas familias deshechas, imperfecta, dolorosa, pero con rincones que aún pueden salvarse. Y aunque el mundo de Jimena estuviera construido sobre cicatrices, el de Valeria iba a ser diferente. Porque ella había aprendido a ver más allá de la máscara. A diferenciar el carisma del vacío. Y, sobre todo, a elegir quién merecía estar en su próxima etapa. Esa noche, antes de dormir, Valeria escribió una frase en su diario: hoy no gané dinero, ni venganza. Hoy gané claridad. Y eso, en una guerra de silencios, era más valioso que cualquier golpe. El tablero estaba completo. Las piezas en su lugar. Faltaba el movimiento final. Pero ahora, por fin, sabía desde dónde jugarlo. Y cuando una mujer se conoce a sí misma, no hay estrategia que la venza. Valeria despertó con una sensación nueva. No era paz, pero se le parecía. Tal vez era la calma que llega cuando una entiende su lugar en el conflicto.
El sobre con los documentos estaba sobre su escritorio, intacto, como un tesoro silencioso. Las acciones ahora eran suyas. No heredadas, no prestadas, ganadas. Y lo más hermoso de todo era que nadie sabía que ella ya tenía la llave del juego. Ni Tomás, ni Jimena, ni siquiera Esteban. Lo había logrado en silencio. Sin amenazas. Sin escándalos. Solo con inteligencia y esa elegancia superadora que aprendió a cultivar cuando más dolía. Rodrigo la felicitó con un simple bien hecho. Porque entendía que en ciertas guerras, el aplauso estorba. Revisaron juntos los documentos. Estaban en regla. Valeria era oficialmente accionista. No mayoritaria aún, pero sí lo suficiente para ser escuchada. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó él. Valeria lo miró con una mezcla de serenidad y fuego. Esperar el momento justo. Mostrar todo antes del golpe arruina el efecto. Rodrigo sonrió. Ella ya no era la mujer que lo había llamado entre lágrimas semanas atrás. Ahora era una arquitecta del desenlace. Y el plano estaba casi completo. Esa tarde, paseó por la ciudad como quien vuelve a mirar su reflejo con orgullo. Entró en una librería, pidió un café, hojeó un libro sobre liderazgo femenino. No buscaba respuestas, sino aire. Espacios limpios. Momentos sin tensión. Porque había entendido algo clave, no podía vivir dentro del problema. Tenía que existir también fuera de él. Tener otras conversaciones, pensar en otros temas. No para escapar, sino para recordar que su identidad no se reducía a la traición de Tomás ni al veneno de Jimena. Ella era más que eso. Mucho más. Al volver a casa, encontró a Tomás revisando unos documentos. Parecía nervioso, incómodo. ¿Tuviste un buen día?, preguntó sin levantar la vista. Sí. Tranquilo, respondió ella. ¿Y tú? Él hizo una pausa. Demasiadas cosas al mismo tiempo. Jimena está haciendo ajustes en la presentación de la junta. Valeria contuvo una sonrisa. Me alegra saber que siguen tan sincronizados. Tomás la miró con sospecha. Pero ella no desvió la mirada. Ya no tenía miedo de incomodar. Porque cuando se ha visto la verdad de frente, todo lo demás es solo teatro. Más tarde, al revisar su correo, Valeria encontró un mensaje inesperado. Era de un asistente junior de la empresa. Decía, sé que esto no me corresponde, pero creo que usted debería saber quién autoriza los pagos de Jimena. Adjuntaba una hoja de cálculo. Valeria la abrió. Ahí estaba, otra vez, la firma de Tomás. En pagos regulares, con montos crecientes. El último, el más alto, fechado hacía 2 días. Seguía apostando por Jimena. A pesar de todo. O quizás, porque no tenía otra salida. Valeria suspiró. El plan se sostenía, pero también se hundía. Solo faltaba dar el golpe. Recordó las palabras de Laura, solo quien no la odia podrá ganarle sin parecerse a ella. Y tenía razón. Podía destrozarlos a ambos, sin dudas. Ya tenía las pruebas. Pero había algo más valioso en juego, su dignidad. El legado que quería dejar para sí misma. No como víctima, ni como vengadora. Sino como mujer consciente. Dueña de su nombre, de sus decisiones, de su lugar en el mundo. Porque el acto más revolucionario en medio del caos, es mantenerse humana. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Valeria se sentó frente al piano que llevaba años sin tocar. Dejó que los dedos recorrieran teclas olvidadas. Notas suaves, desordenadas al principio. Luego más firmes, más claras. Como su historia. Como su nueva identidad. Y entre melodía y melodía, se prometió algo, que el golpe final no sería solo una caída para ellos, sino un ascenso para ella. Y eso era lo verdaderamente emocionante. El amanecer la encontró despierta. Con el corazón tranquilo y los ojos brillando con certeza. Porque ya no tenía que buscar verdades. Las tenía todas. Ahora solo faltaba una cosa, mostrarlas. Y cuando lo hiciera, no necesitaría gritar. Bastaría con abrir la carpeta correcta, en el momento exacto. Porque hay silencios que gritan más fuerte que cualquier escándalo. Y Valeria, era ya una maestra del silencio que transforma. La sala de juntas era un espacio frío, lleno de vidrio y cuero, pero esa mañana tenía un aire distinto. Valeria lo notó al entrar, con su carpeta bien sujeta y la expresión serena.
Aún no era el día del golpe, pero sí del posicionamiento. Se había convocado una reunión extraordinaria de accionistas. Tomás, distraído, no preguntó demasiado. Jimena no asistió. Está ocupada preparando la presentación final, dijo él. Valeria sonrió. Claro que estaba ocupada, pero no por trabajo, sino por intentar sostener un imperio construido con hilos invisibles. Y esos hilos, ahora, estaban en su mano. Durante la reunión, Valeria escuchó más de lo que habló. Tomás expuso avances, cifras, nuevas alianzas. Todo sonaba convincente, casi brillante. Pero ella detectaba los vacíos. Los nombres omitidos, las fuentes imprecisas. No interrumpió. No cuestionó. Solo anotó. Porque sabía que la paciencia era su mejor arma. Cuando llegó su turno, se limitó a agradecer la invitación y a recordar que su participación como accionista le daba derecho a consultar estados financieros más detallados. Hubo un leve murmullo. No todos sabían que tenía acciones. Y eso, era parte del plan. Al terminar, Tomás la tomó del brazo suavemente. ¿Por qué no me dijiste que habías invertido? Ella lo miró con dulzura peligrosa. No pensé que te interesara con quien hablo de negocios. Él frunció el ceño. ¿Desde cuándo estás tan involucrada? Valeria lo soltó con elegancia. Desde que noté que tu mundo ya no tenía espacio para mí. Así que decidí crear el mío. Tomás intentó sonreír, pero los músculos no le respondieron. La tensión en su rostro hablaba por él. Y lo que decía era claro, empezaba a temerle. Ese mismo día, Valeria recibió un correo de Jimena. No sé qué estás planeando, pero deberías tener cuidado. No todo es tan simple como parece. Valeria lo leyó 3 veces y no contestó. Porque una mujer que amenaza cuando aún no fue atacada, es una mujer que se sabe en peligro. Y si Jimena se estaba poniendo nerviosa, era porque el cerco estaba funcionando. Era emocionante sentir cómo el poder empezaba a moverse en su dirección, como si el universo reconociera su valor después de tanto silencio. En casa, Tomás empezó a comportarse de forma errática. Olvidaba cosas. Cambiaba de humor con facilidad. Se encerraba por horas, incluso cuando no tenía reuniones. Valeria no lo cuestionaba. Le servía el desayuno con una sonrisa, le preguntaba cómo estaba su día, y seguía con sus propios asuntos. Esa indiferencia elegante, sin gritos ni reproches, lo descolocaba más que cualquier confrontación. Porque la ausencia de drama, era un espejo donde él solo podía verse a sí mismo. Y eso, en el juego de la traición, es la condena más cruel. En paralelo, Jimena desapareció durante 2 días. Nadie supo de ella, ni siquiera Esteban. Cuando volvió, se notaba alterada, menos segura. Valeria lo notó en una videollamada de comité. Su voz temblaba ligeramente. Sus frases, antes brillantes, eran ahora mecánicas. La sombra de la duda empezaba a pesarle. Y Valeria lo sabía, las personas como Jimena viven del control. Cuando lo pierden, se desmoronan lentamente. Pero eso no era suficiente. Faltaba una última jugada. La pieza final. La más precisa. Tomás, sin saber a dónde acudir, organizó una cena de celebración privada. Solo ellos 3, él, Jimena y Valeria. Será bueno que volvamos a compartir algo juntos, dijo con una sonrisa artificial. Valeria aceptó, por supuesto. Porque sabía que ese sería el escenario perfecto para la caída. No por el contenido, sino por el contexto. Una mesa. Una copa. 2 mentiras sentadas frente a ella. Y una verdad aún no dicha, que cambiaría todo. Esa noche, al elegir su vestido frente al espejo, Valeria se sintió distinta. No más fuerte. No más hermosa. Se sintió, completa. Porque por fin entendía quién era y de qué era capaz. No necesitaba validación. No buscaba aplausos. Solo quería cerrar el ciclo con dignidad. Con inteligencia. Con la firmeza de quien se rehizo en silencio y ahora estaba lista para brillar. No por revancha, sino por justicia emocional. El restaurante era discreto, exclusivo, con música de fondo que apenas se oía y una iluminación tenue que volvía todo más íntimo, más peligroso. Tomás había reservado un rincón apartado, con la excusa de evitar interrupciones. Cuando Valeria llegó, ya estaban los dos esperándola, Tomás, nervioso detrás de su sonrisa, Jimena, impecable como siempre,
pero con los ojos un poco más opacos. Valeria se sentó con calma, cruzó las piernas, pidió vino y miró a ambos como quien presencia un teatro que ya conoce de memoria. Ellos no lo sabían, pero la cena era solo el telón de fondo. El espectáculo estaba en marcha. Los primeros 15 minutos fueron un desfile de banalidades. El vino está excelente, la empresa va viento en popa, que bien te ves, tenemos que repetir esto. Todo cuidadosamente insustancial. Valeria escuchaba, asentía, sonreía. Pero dentro de ella, cada palabra era archivada, cada gesto decodificado. Sabía que estaban intentando probar su terreno. Medir su estabilidad. Ver si sabían demasiado, o si aún podían dominarla. Y ese era su mayor error, creer que todavía jugaban con la Valeria de antes. Cuando sirvieron el plato principal, Tomás se inclinó hacia adelante, como si quisiera recuperar el control. Sé que este último tiempo ha sido confuso, para todos, comenzó. Pero creo que es importante que podamos hablar sin máscaras. Como adultos. Valeria alzó una ceja. Sin máscaras, repitió con ironía elegante. Interesante elección de palabras. Jimena lo interrumpió, no estamos aquí para discutir el pasado. Valeria se giró hacia ella. Ah, claro, porque a algunos el pasado les resulta incómodo. Especialmente cuando todavía está fresco. La tensión sobre la mesa ya podía cortarse con el cuchillo del pan. Tomás intentó reír, minimizar. Valeria, por favor, pero ella no se detuvo. Sacó un pequeño sobre de su bolso y lo dejó sobre la mesa, sin abrirlo. No se preocupen. No es una bomba. Aunque podría serlo. Ambos la miraron sin entender. Es solo una copia de un contrato con una firma falsa. Firmado por ti, Tomás. Y apoyado por una asesora externa sin cargo legal, tú, Jimena. El silencio fue brutal. Ni siquiera la música suave logró suavizarlo. Fue un momento emocionante, no por la violencia, sino por la precisión quirúrgica. Jimena apretó la copa con fuerza, pero no dijo nada. Tomás la miraba sin parpadear, como si de pronto no supiera quién tenía enfrente. Valeria no gritó. No lloró. Solo habló con firmeza, yo no vine a confrontar. Vine a confirmar. Y con eso, terminó su plato en silencio. Porque a veces, el poder no se muestra en un grito, sino en el control absoluto de los propios gestos. Y esa noche, la traición dejó de ser un secreto. Pasó a ser una carga que ellos tendrían que cargar, solos. Después del postre, Jimena se excusó para ir al baño. Nunca volvió a la mesa. Tomás, confundido, miraba la puerta como si su aliada hubiera desaparecido de pronto. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó con voz ronca. Valeria lo miró con calma. Nada que puedas ofrecerme. Tomás bajó la mirada. Esa fue su derrota. No porque lo hubieran expuesto, sino porque por fin entendía que ella ya no lo necesitaba para sentirse entera. Al salir, Valeria recibió una llamada. Era un número desconocido. Respondió. Una voz femenina al otro lado susurró, ella está lista. Pero no como él piensa. La llamada se cortó. Valeria no preguntó quién era. Sabía que todo se estaba alineando. Que la red tejida en silencio estaba por activarse. Que las piezas habían llegado a su lugar. Y que el próximo movimiento sería el último. El más fino. El más irreversible. Subió al coche con la mirada firme. Tomás quedó solo en la mesa. Jimena desaparecida. El restaurante, cada vez más vacío. Y ella, más completa que nunca. Porque lo que había logrado no era venganza, ni castigo. Era algo mucho más grande, más digno. Había recuperado su lugar en el mundo sin perderse en la sombra de nadie. Y eso, era el triunfo más radical. El salón de eventos estaba decorado con sobriedad elegante, tonos dorados, velas altas, una banda de jazz suave tocando en vivo. Era la noche más esperada del año, la presentación oficial del proyecto Aurora ante todos los inversionistas, socios estratégicos y medios especializados. Tomás caminaba de un lado al otro con sonrisa ensayada, pero las manos le temblaban levemente. Jimena, impecable como siempre, evitaba el contacto visual con Valeria. Y ella, llegó la última. Con un vestido azul profundo y un brillo sereno en los ojos. No era arrogancia. Era certeza. Porque cuando se camina con verdad, ya no hace falta fingir seguridad.
Durante los primeros discursos, todo transcurrió como se esperaba. Aplausos, promesas, estadísticas infladas. Jimena expuso con destreza, aunque su tono ya no tenía la misma firmeza. Tomás habló después, vendiendo una visión brillante, moderna, ambiciosa. Nadie sospechaba nada. Pero algunos comenzaban a notar la presencia inusual de Valeria entre los directivos. Y más de uno susurró al ver que Esteban Beltrán le dedicaba miradas largas, pensativas. El clima era agradable en la superficie, pero tenso en el fondo. Porque en el aire ya flotaba una energía diferente. Como si algo grande estuviera por ocurrir. Cuando el moderador anunció que era momento de abrir el micrófono para palabras de cierre, Valeria se puso de pie. Nadie la había llamado. No estaba en la agenda. Pero su presencia impuso silencio. Si me permiten, dijo con voz clara, me gustaría compartir una observación como accionista y mujer profundamente comprometida con la ética empresarial. Tomás palideció. Jimena ni siquiera respiró. Valeria caminó hacia el escenario con la carpeta en la mano. Ni prisa ni pausa. Como quien lleva el último capítulo de una historia emocionante, escrita con lágrimas, astucia y verdad. Abrió la carpeta. Durante semanas he estado analizando documentos, contratos y transferencias relacionadas con este proyecto. Un murmullo se elevó. Algunos cruzaron miradas incómodas. Encontré pagos a consultorías inexistentes, contratos con firmas irregulares y una asesora sin cargo oficial que, sin embargo, cobraba más que varios directores. Todos miraron a Jimena. No estoy aquí para hacer escándalo. Estoy aquí para defender el valor real de esta empresa. Y de los que aún creen en ella. Su voz era firme. No hubo acusaciones. Solo hechos. Porque la traición, cuando se demuestra con pruebas, no necesita teatro. Valeria caminó hacia Esteban, que estaba en primera fila, y le entregó un sobresellado. Aquí encontrará los detalles. Incluyendo los documentos firmados por su hija y por el señor Gómez. El murmullo se volvió silencio total. Esteban recibió el sobre sin decir nada. Pero su gesto lo dijo todo. Jimena bajó la mirada. Tomás no se movía. Congelado. El golpe no fue un grito, fue un giro elegante del timón. Y cuando se cambia el rumbo desde la verdad, no hay poder que lo detenga. Quiero dejar claro que no busco venganza, dijo Valeria al final. Solo la transparencia que merecemos todos los que hemos creído en este proyecto. Yo incluida. Y con eso, bajó del escenario entre un aplauso tímido, pero real. Porque incluso aquellos que no la conocían, entendieron que esa mujer no hablaba desde el ego. Hablaba desde un lugar más profundo. Desde el alma de alguien que había sido usada, subestimada y desechada, y aún así eligió levantarse de forma superadora. Jimena salió del salón antes de que terminara el evento. Tomás no volvió a hablar en público esa noche. Los socios se acercaron a Valeria, uno por uno. Algunos con respeto, otros con preguntas, muchos con propuestas. Ella respondió a todos con la calma de quien ya no juega a la defensiva. Sabía que había movido la última ficha antes del jaque mate. Pero no se trataba de ganar. Se trataba de recuperar su nombre, su dignidad, su historia. Y mientras los invitados comenzaban a irse, Valeria se acercó a Rodrigo, que la esperaba con una copa en la mano. ¿Y ahora?, preguntó él. Ella lo miró con una sonrisa tranquila. Ahora viene el silencio, y luego la caída. Porque todavía faltaba una cosa, el contenido del sobre. Nadie, salvo ella y Esteban, sabía lo que había dentro. Y lo que él decidiera hacer con esa verdad, sellaría el destino de todos. La mañana siguiente fue extrañamente clara. El cielo estaba limpio, como si el universo también hubiese soltado un peso. Valeria despertó sin prisa. No revisó el teléfono. No pensó en Tomás. Solo se quedó sentada frente a la ventana, mirando cómo el sol entraba por la cortina con una delicadeza que no había notado en semanas. No sentía euforia. Ni orgullo. Sentía paz. Había llegado al final de su propia batalla. Y lo mejor era que había llegado entera. No como víctima. No como vengadora. Como mujer que sobrevivió sin renunciar a sí misma. Al mediodía, recibió una llamada breve de Esteban Beltrán. He leído todo, dijo. Tú sabías más de lo que parecía. Valeria no respondió. Esperó. He tomado una decisión. Haré pública mi renuncia como socio principal.
Y Jimena será retirada de toda actividad empresarial. Hoy mismo. Su voz era firme, sin rastro de afecto. No puedo protegerla más. Y no pienso caer con ella. Valeria colgó sin decir nada más. Porque las victorias más profundas no necesitan celebración. Solo un silencio que sabe a justicia. Tomás llegó esa noche. Pálido, más delgado, el gesto vencido. Entró en la casa como un niño castigado, sin anunciarse. La encontró en la sala, leyendo. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó. Valeria cerró el libro con cuidado. No hace falta, respondió. Ya hablaste demasiado, o demasiado poco. Da igual. Él bajó la mirada. Todo se fue al demonio. No, Tomás, dijo ella con suavidad. Todo volvió a donde debía estar. Porque la traición, cuando es constante, ya no duele, simplemente deja de importar. No quise lastimarte, murmuró él, con voz rota. Pero lo hiciste, respondió ella, sin rencor. Y lo más triste no fue eso, fue que lo hiciste creyendo que no me daría cuenta. Él se sentó en el borde del sillón, cabizbajo. ¿Qué vas a hacer ahora? Valeria lo miró por primera vez a los ojos. Voy a vivir. Sin miedo. Sin pedir permiso. Sin tener que reducirme para caber en tu mundo. Tomás supo entonces que la había perdido. Pero no como se pierde a una pareja. La había perdido como se pierde a un faro en mitad del mar, por no saber navegar. Días después, la Junta anunció cambios estructurales. La renuncia de Esteban. La desaparición de Jimena del entorno corporativo. La incorporación de una nueva socia mayoritaria, Valeria Gómez. Las noticias circularon con rapidez. Algunos se sorprendieron, otros celebraron en silencio. Ella no dio entrevistas, no hizo declaraciones. Solo siguió trabajando, con la misma calma que la había guiado todo ese tiempo. Porque su poder no era el ruido. Era la coherencia. La paciencia. La resiliencia. Y eso, en un mundo construido sobre egos frágiles, era más letal que cualquier venganza. Una semana después, hubo una última reunión. Formal. Fría. Tomás firmó los papeles que lo desligaban de la empresa. Lo hizo en silencio, con la misma expresión con la que se asume una derrota que ya no se puede negar. Al final, se acercó a Valeria. ¿Tú ganaste?, preguntó. Ella guardó los papeles, lo miró fijo y respondió, yo no perdí. Esa ya era una gran victoria. Se despidieron sin abrazos, sin reproches. Porque cuando se aprende a soltar, el dolor se transforma en dignidad. Al salir del edificio, Valeria cruzó con Jimena en el vestíbulo. Estaba sola, con gafas oscuras, el rostro maquillado pero apagado. Se detuvieron un segundo. La ex amante intentó un gesto altivo, pero no le salió. Jugaste bien, dijo en un susurro. Valeria sonrió. Esta vez. No había odio en su voz. Solo una certeza serena. Jimena bajó la mirada. Y por primera vez, se fue sin girar la cabeza. Porque entendía que no había vuelta. Algunas derrotas son finales. Pero otras, enseñan lo que nunca se volverá a repetir. Valeria salió al aire libre. Respiró hondo. El mundo seguía girando, la ciudad seguía su curso. Pero ella ya no era la misma. Era más fuerte. Más libre. Más ella. El silencio después de la tormenta no es ausencia de ruido. Es la música nueva de una vida que por fin se está escribiendo con voz propia. Y mientras caminaba, se dijo a sí misma, casi como un mantra. No fue venganza. Fue justicia, con un poco de elegancia. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.